Las raíces del mal y del bien. Ensayo sobre la naturaleza de la moral y su papel en el gobierno. Por Samuel Valcárcel Vargas. La aparición de la vida en la Tierra se dio en el eón arqueano que se inició hace 4.000 millones de años aproximadamente. Los primeros seres vivientes que aparecieron sobre la Tierra dieron origen a todas las especies que han habitado y habitan actualmente el planeta, que como rasgo común en todos sus individuos buscan mantenerse con vida lo más que puedan. En la historia evolutiva podemos observar que las especies sobreviven adaptándose a los constantes cambios del planeta. Estas son las más eficientes o también las más afortunadas. Se perpetúan transmitiendo los genes de los más aptos a la siguiente generación. También se observa que las fuerzas y leyes por las que se rige el mundo biológico están subordinadas a los eventos azarosos del mundo físico, el mismo que es regido por leyes naturales descubiertas gracias a la ciencia y sus métodos de investigación. Un ejemplo de la subordinación de la vida a los vaivenes del cambiante mundo físico son las recurrentes extinciones masivas que se dieron a lo largo de la historia natural de nuestro planeta. Un episodio de este tipo lo podemos ubicar en el periodo del Cretácico, hace 65 millones de años aproximadamente, en el se dio la extinción masiva de muchas especies que en ese momento poblaban la Tierra. Entre ellos estaban los dinosaurios. Las teorías que explican de forma más convincente aquel fenómeno son dos: el impacto de un asteroide con la Tierra en Chicxulub, península de Yucatán en México, y la intensa actividad volcánica que se dio en la India. A raíz de la extinción de los dinosaurios se creó un vacío ecológico y a consecuencia de ello las especies que sobrevivieron, entre ellos los primeros mamíferos, repoblaron el planeta y conformaron nuevos ecosistemas, sujetos siempre a la ley de la selección natural. La vida se vale de multitud de mecanismos, estrategias de sobrevivencia según Dawkins, para lograr su continuidad en el tiempo. Los animales gregarios son los que forman grupos, y han tenido la ventaja del número para afrontar los peligros de la naturaleza y con ello han ido perpetuándose a lo largo del tiempo transmitiendo sus genes de generación en generación. Los homínidos en nuestra larga travesía hasta convertirnos en el Homo sapiens, conformamos grupos con la misma finalidad, mantenernos vivos lo más que podamos. ¿Qué duda cabe que de entre todos los animales somos quienes más éxito han tenido al aumentar nuestra expectativa de vida? Hace tantos miles de años era de 30, ahora es común encontrar gente centenaria. La forma de vida del Homo sapiens consiste en organizarse en función a normas que determinan la estructura y el funcionamiento del grupo con la finalidad de sobrevivir en medio de la naturaleza. Ello dependerá de cuán racionales y eficientes son esas normas, que para fin de todos los efectos son decisiones que se implantan para asegurar la satisfacción de las necesidades vitales y espirituales del grupo y permitir su sobrevivencia. Con el transcurrir de los siglos las sociedades de nuestra especie han ido transformándose y progresando, siempre gracias a la conquista de la naturaleza, por medio de su comprensión racional y la generación de conocimientos. Algunas sociedades han desaparecido y otras han perdurado, pero todas desde sus orígenes han constituido un sistema que permite la sobrevivencia de la especie. Dependiendo del grado de desarrollo alcanzado a este sistema lo constituyen una diversidad de componentes. Los más importantes a considerar son las construcciones materiales, el acervo cultural y los seres humanos. Por el comportamiento de los sistemas sociales se les puede considerar como organismos vivos y que como todos los seres vivientes están sujetos a la selección natural. En nuestra historia hay infinidad de ejemplos de culturas que han desaparecido a causa de fenómenos naturales o sociales, y es evidente que las civilizaciones que han alcanzado un grado considerable de desarrollo lo han hecho por la mejor administración de sus recursos y la comprensión de la realidad y sus fenómenos. Claro que no se puede obviar que casi todos los países ricos se han valido de su poder para explotar y saquear a otros grupos humanos. El ejemplo más claro está en el colonialismo y la esclavitud sufridos en todo el continente americano. Darren Acemoglu y James Robinson exponen en su libro ¿Por qué fracasan los países? Cómo ha sido alcanzado el desarrollo en la evolución histórica de las naciones. Su teoría plantea que cuando la pluralidad de grupos que conforman una sociedad logran arrebatar el poder a las élites extractivas, este termina siendo repartido de forma más eficiente para satisfacer los intereses de cada grupo. Dos ejemplos claros de ello son frutos de la Ilustración, tales como la independencia de los Estados Unidos y la Revolución Francesa, cuyos resultados les proporcionaron derechos y libertades a sus ciudadanos, cambiando con ello la estructura social y proporcionando en poca pero considerable medida oportunidades para progresar en función al mérito. La administración eficiente de los recursos es fundamental para cualquier ser viviente. En el complejo caso de las sociedades humanas ello ha recaído en los sistemas de gobierno, los cuales se desarrollan en función de la cosmovisión, Weltanschauung, y creencias que comparten sus integrantes. Es necesario saber cuál es la cosmovisión de nuestra sociedad. La democracia occidental que conocemos, como se sabe, tiene sus orígenes en Grecia, porque los griegos libres, especialmente los atenienses, en su forma de ver el mundo entendieron que se debían a la ciudad en que vivían y que era de suma importancia velar por su bienestar.
Actualmente las naciones eligen la democracia porque propone una repartición del poder justa, equitativa y meritoria. En la práctica esa gran idea no se cumple ni siquiera a medias porque el egoísmo y la ambición de poder siempre es desmedido e irracional en el ser humano, ello está en nuestra biología y debido a la ignorancia y resignación no lo hemos superado. Un hecho a resaltar es que la conducta de cualquier persona se verá modificada al asignársele poder, por ello es prioritario delegar el poder en personas íntegras. Solamente hay que echar una ojeada a nuestra historia para comprobar que casi siempre a quienes se les ha delegado el poder, o quienes lo han tomado por la fuerza, lo han utilizado primero en provecho propio y luego para guardar las apariencias. En Latinoamérica podemos ver los casos del general Augusto Pinochet, quien en Chile tomó el poder por la fuerza y mientras permaneció en él se volvió millonario robándole al Estado. En Perú el presidente Alberto Fujimori, quien llegó al gobierno gracias a la democracia, dio un autogolpe de Estado para después junto a su asesor, Vladimiro Montesinos, saquear el país y engrosar millonarias cuentas en el extranjero. Las democracias están reemplazando a los gobiernos absolutistas porque a pesar de las inadecuadas condiciones en que se practican son más eficientes que estos últimos en la administración de los recursos. Se puede decir que la conducta humana es movida por lo que las personas creen que les conviene en el contexto histórico en que se encuentran, pero siempre en ausencia de creencias racionales la conducta es regida por supersticiones o los instintos biológicos. Las leyes dentro de una sociedad no solo determinan la estructura social y económica, sino también buscan regular la conducta de las personas poniendo límites y sanciones a los excesos de sus pulsiones instintivas, en pocas palabras a su maldad. Es un hecho innegable que si a un ser humano se le priva del lenguaje y la cultura su desarrollo y en consecuencia su conducta serán los mismos que el de un animal salvaje. El lenguaje y la cultura, o sea el bagaje cultural, son bienes que se han transmitido de generación en generación y son externos al individuo a diferencia de los instintos. Las élites de las grandes civilizaciones en la antigüedad y en nuestra época contemporánea nunca les han proporcionado un nivel cultural homogéneo a todos sus integrantes. Por el contrario, siempre a las mayorías se les ha impuesto grandes cargas de trabajo para el sostenimiento del sistema social y casi nada de eso ha cambiado. ¿Cuánta diferencia hay entre un romano para quien sus esclavos trabajaban y éste solo les proporcionaba la comida suficiente para mantenerse con vida y un empresario limeño quien les paga a sus trabajadores el sueldo mínimo, que ni siquiera alcanza para cubrir la canasta básica familiar? Una idea del papel que desempeña el trabajo en un sistema social la da Adam Smith en la introducción de su obra magna La riqueza de las naciones. Dice al respecto: el trabajo anual de cada nación es el fondo que la surte originalmente de todas aquellas cosas necesarias y útiles para la vida que se consumen anualmente en ella, y que consiste siempre o en el producto inmediato de aquel trabajo, o en lo que con aquel producto se adquiere de las demás naciones. La eficiencia con la que se realiza el trabajo es un factor que determina el éxito de una civilización, pero el progreso en sí depende más del grado de conocimientos que alcance, para lo cual cada ser humano es excepcionalmente valioso, porque siempre el talento intelectual ha procedido desde los más diversos sectores socioeconómicos de nuestras civilizaciones, cuya organización siempre ha presentado serias dificultades, por lo que siempre ha sido el delito más grande haber negado una educación integral a cada persona. El no haber destinado lo necesario a la educación se debe siempre a la corrupción de los gobiernos y élites cuya mentalidad excluyente se rige por creencias que glorifican el egoísmo y la vanidad. A vista de pájaro, una sociedad con sus múltiples relaciones se ve como un mecanismo dinámico, interconectado e interdependiente, pero si uno no tiene esta perspectiva puede olvidar que dentro de la sociedad es donde tenemos mayores posibilidades de sobrevivir como individuos y que atentar contra ella es atentar contra nuestro propio bienestar en el largo plazo. Sigmund Freud apunta en El porvenir de una ilusión lo siguiente: pero además cada individuo es virtualmente un enemigo de la civilización, a pesar de tener que reconocer su general interés humano. Se da, en efecto, el hecho singular de que los hombres, no obstante serles imposible existir en el aislamiento, sienten como un peso intolerable los sacrificios que la civilización les impone para hacer posible la vida en común. Claro está que el malestar al que se refiere Freud es producido por la injusticia que se ha presentado en toda civilización, por las características instintivas de jerarquía y territorialidad que presenta nuestra especie en la mayoría de individuos poco civilizados e instruidos, al verse los individuos explotados por los sistemas de gobierno extractivos y excluyentes. Ejemplos claros de lo que la injusticia social puede generar en un individuo son la inmolación del comerciante Mohamed Bouazizi en Túnez, que dio origen a la primavera árabe, y la matanza en el tiroteo de Independencia a manos de Eduardo Romero, un vendedor ambulante de comida. Ambos escogieron una terrible decisión a causa de un Estado corrupto. Nuestras sociedades mayoritariamente han sido y son injustas, pero la razón ha ido construyendo mecanismos para disminuir las manifestaciones de nuestro egoísmo natural.
Las acciones de nuestros congéneres cuyos efectos en nosotros sean beneficiosos o perjudiciales lo denominamos como el bien y el mal respectivamente, y la interpretación que la gente tiene acerca de ello dependerá de las creencias individuales que constituyen su criterio moral, pero al vivir en un estado de derecho, en el que la vida en sociedad se debe regir por el imperio de la ley, que ha de ser fundada en la razón y la justicia, las personas juzgamos, y lo hacemos correctamente, a quienes respetan las leyes como buenos y a los que las transgreden como malos, siempre y cuando esas leyes sean racionales y justas. Joshua Greene y Joseph M. Paxton, investigadores del Departamento de Psicología de la Universidad de Harvard en el año 2009, publicaron en la revista PNAS, Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, un artículo titulado Patterns of Neural Activity Associated with Honest and Dishonest Moral Decisions, que traducido al castellano sería patrones de actividad neuronal asociados a decisiones morales honestas y deshonestas, el mismo que fue comentado y resumido por John Berg, psicólogo de la Universidad de Yale, en una entrevista al programa Redes para la Ciencia. No se trata de que las personas sean fundamentalmente buenas o malas, sino que la respuesta, y esto lo han estudiado en el departamento de Joshua Greene en Harvard, es que algunas personas son buenas y otras son malas. Es una idea intrigante y solamente hay un estudio en ese sentido, pero lo que demostró es lo siguiente: se le daba a las personas la oportunidad de hacer trampas para ganar dinero sin posibilidad de que las atraparan. Los participantes obtenían dinero si es que acertaban en el juego del cara o cruz, pero se les pedía que tras ver el resultado, ellos mismos dijeran si lo habían adivinado o no. En caso afirmativo conseguían el dinero, un 50% tenía razón, eran personas sinceras que decían la verdad, el 50% había acertado, pero había otras personas que decían haber acertado el 90 o 95% y eso no es posible, así que algunos estaban mintiendo, pero eran personas diferentes, y se demostró que a una persona deshonesta le resultaba difícil ser sincera, le costaba más. Midieron lo que sucedía en su cerebro, mientras que a las personas honradas les costaba más esfuerzo hacer algo deshonesto. Por tanto se llegó a la conclusión de que no es que todo el mundo sea honesto y tenga dificultades para ser deshonesto, ni que todo el mundo sea deshonesto y le cueste ser honesto, sino que en realidad algunas personas son honestas por naturaleza y otras son deshonestas. La maldad es una constante identificable en todas las sociedades, tanto en las que rige el Estado de Derecho, como también en las primitivas. Las leyes se han hecho exclusivamente para reprimir a los malos, porque en todas ellas está prohibido matar, robar y mentir, que son actos malos y perjudiciales para quien es víctima de ellos obviamente y para la sociedad en su conjunto, porque dañando a un componente altera su equilibrio y la consecución de su propósito, el cual es mantenernos vivos. Debido a ello siempre ha sido una permanente labor para la razón crear herramientas para reprimir y disuadir la perpetración de estas acciones en la conducta humana. La conducta del individuo en la realización del trabajo y la interacción social afecta al conjunto. El trabajo honrado así como la práctica de valores fomentan la paz y armonía, creando bienestar general. Por el contrario, las acciones egoístas y agresivas como el robo, la violencia, las estafas y los vicios, ocasionan malestar y frustración en el conjunto, esto debido a las consecuencias de aquellos actos y al contagio emocional que se produce en las redes sociales. Este último fenómeno del contagio lo han expuesto James Fowler y Nicholas Christakis, investigadores de las redes sociales, que publicaron el libro Connected, refiriéndome con redes sociales a las estructuras formadas por las conexiones que existen entre los individuos de una sociedad. Un ejemplo claro del contagio emocional y de nuestra precariedad racional son los psicosociales, que en un sinfín de ocasiones han producido actos de violencia infundados por rumores estúpidos en ocasiones. Como evidencia están los pánicos bancarios, los actos vandálicos de Lima Norte generados por el rumor de que los niños estaban siendo secuestrados para sacarles los órganos, y las crisis financieras generadas por burbujas tecnológicas e inmobiliarias. EPM, enfermedad psicogénica masiva. Entonces se puede afirmar que las consecuencias de las acciones perversas y egoístas de las personas pobres o de clase media dañan a quienes constituyen su entorno inmediato. En cambio, la maldad, el estúpido egoísmo, que proviene de las élites, repercute en perjuicio de toda la sociedad, más en los sectores pobres y explotados, ello debido a los medios con los que cuentan y el afán desmedido de beneficiarse. Siempre, un ejemplo claro de ello se vio en la crisis financiera del 2008, en el que al final aquellas personas que manejaban las instituciones financieras produjeron intencionalmente los problemas que desembocaron en la crisis. Ellos no pagaron por sus errores y por el contrario los ejecutivos salieron con enormes beneficios económicos. Quienes sí pagaron fue el país entero a través del inmoral rescate financiero a estas entidades particulares con dinero de los contribuyentes. También pagaron las consecuencias los pobres del mundo con la consecuente recesión y desempleo. Un ejemplo son las respuestas de los gobiernos de los presidentes
George W. Bush y Barack Obama frente a la Gran Recesión, las instituciones financieras pudieron en gran medida evadir responsabilidades. La regulación financiera fue débil mientras que la clase media y los pobres no han podido recuperar el terreno perdido a pesar de que las corporaciones lo han recuperado notoriamente, añade el investigador Martin Jones. En consecuencia de lo dicho anteriormente, es de suma importancia que los medios de comunicación sean regulados con un estricto control de calidad en prevención de nuestras debilidades naturales de nuestra condición gregaria, propias de la especie. Dentro de un sistema social, la política económica cumple la función de coordinación social y su objetivo es asignar eficientemente los recursos con que cuenta el sistema. Las élites a lo largo de la historia humana siempre han desvirtuado este propósito, siempre han buscado extraer riquezas de los ciudadanos, valiéndose de cuanto medio tienen al alcance para que se dicten leyes que les favorezcan. Darren Acemoglu y James Robinson en su investigación demuestran que las sociedades con instituciones políticas y económicas extractivas al administrar los recursos movidos por el egoísmo provocan pobreza y miseria en las clases menos favorecidas que siempre constituyen el grueso de la población. Champion y Han Rose hace hincapié en el papel de las instituciones. Estos problemas dan paso a la ignorancia, la delincuencia, la violencia y al sufrimiento. Las injusticias siempre han desestabilizado a las sociedades y las han arrastrado a la anarquía. Evidencia de ello se ve en la desintegración del Imperio Romano hasta la independencia de las colonias americanas. La infinidad de problemas que surgen en las sociedades casi siempre se deben a la ineficiente administración de los recursos, pero el talento intelectual por lo general resuelve esos problemas y hace posible el enriquecimiento del sistema. Ejemplo de ello está en contrastar las muchas carencias de nuestros abuelos y las excesivas comodidades con las que se cuenta actualmente, y de las que no podemos gozar muchos ciudadanos por la obsolescencia programada y varias. Entonces el problema con el gobierno de los grupos humanos casi siempre ha radicado en la calidad moral, noción de justicia y los intereses de los gobernantes, porque las cuestiones económicas y técnicas siempre han alcanzado solución. Porque el ser humano elige mayoritariamente a las personas equivocadas, ello es un problema moral ya que siempre y en todas las sociedades han existido personas excelentes, dignos representantes del progreso del espíritu humano, que han buscado una sociedad justa. Ellos por lo general no alcanzan el poder debido a la malicia de sus contrincantes o la ignorancia de sus contemporáneos. También hay casos en que cuando alcanzan el poder o influenciar en sus conciudadanos son asesinados. Algunos como Sócrates, Jesús, Simón Bolívar, Martin Luther King, Kennedy, Eloy Alfaro y Tupac Amaru, buscaban justicia, verdad o armonía para las sociedades en las que les tocó vivir, pero lo peor del género humano los terminó destruyendo. Nuestros líderes, así como nosotros, somos influenciados por un rasgo característico de la especie que es la homofilia, ello es la simpatía por las personas que se nos parecen. Los seres humanos buscamos rodearnos de personas semejantes a nosotros, físicamente y /diagonal o con los mismos intereses, se observa en igual medida en gobernados y gobernantes. Cuando los malos alcanzan el gobierno llegan rodeados de sus semejantes, de esta forma gobiernan según sus intereses, que en la mayoría de casos es en desmedro del bienestar general. Cabe recordar también que tener poder modificar la conducta de las personas, para bien porque incrementa nuestra inteligencia y para mal porque hace disminuir nuestra empatía por los demás. Pero es ingenuo pensar que cuando los comprobadamente malos según su historia de vida, egoístas, alcancen el poder se volverán buenos. La única razón por la cual los seres humanos no han alcanzado un grado homogéneo de civilización es porque siempre los poderosos les han privado a las mayorías del acervo cultural que se ha acumulado. Ello porque el conocimiento da libertad y poder para elegir eficientemente, cosa que no les conviene a aquellos cuyo egoísmo los ha hecho adictos al poder. La educación cambia la vida de las personas para bien, y una sociedad educada y culta progresa y se desarrolla por la mejor utilización de sus recursos y una mejor organización, ya que la educación y cultura permiten entender mejor la realidad y sus fenómenos y en consecuencia responder de forma más acertada que guiados por la ignorancia. El economista francés Thomas Piketty, en su investigación que abarca alrededor de 300 años de historia económica plasmada en el libro El Capital en el siglo XXI, en una de sus conclusiones afirma que la difusión del conocimiento y capacidades es la única herramienta eficaz que contribuye al desarrollo de los países en el largo plazo. Esa difusión no se ha dado nunca de forma abierta y sincera. Los medios de comunicación así como la propaganda consumista de la clase empresarial embrutecen y deshumanizan a las personas. Un claro ejemplo de ello es la exclusiva oferta por señal abierta de la televisión basura y sus auspiciadores. Así también los sistemas educativos son extremadamente mediocres y mecanizados, haciendo de los estudiantes un producto estandarizado, capacitados para leer, sin adquirir la costumbre, y sumar.
Son las élites ignorantes y envanecidas quienes han encarnado el egoísmo y la maldad, porque cuando los poderes fácticos y políticos se confabulan es siempre para robarle a la sociedad. La evidencia está en el escándalo del caso Lava Jato en Brasil y en el ámbito nacional la década corrupta de Fujimori, haciendo que los recursos ganados por el trabajo conjunto sean destinados a intereses promovidos por un egoísmo irracional. En esta época contamos con todos los medios necesarios para alcanzar una mejor organización social, una más amplia difusión de la cultura, los conocimientos y las capacidades. Nuestras democracias ejercidas efectivamente, o sea permitiendo que los ciudadanos hagan uso de sus derechos, libertades y capacidades con el respectivo cumplimiento de sus deberes, teniendo pleno conocimiento de las circunstancias y problemática que imperan, pueden y es lo más deseable que ocurra, que nos conduzcan a un sistema de gobierno mucho más eficiente, el cual sería la meritocracia. El hombre de nuestro tiempo al contemplar las ciudades del mundo e inclusive su propia habitación, verá que todo cuanto le rodea fue hecho gracias al conocimiento adquirido por el intelecto de muchos hombres, sus predecesores, a veces solos y otros en colaboración, pero siempre fue la inteligencia, y no otra característica del hombre lo que ha permitido crear nuestro mundo y solucionar sus problemas.